Nada, queríamos contarles que obviamente el gobierno ha decidido, el presidente ha decidido extender el estímulo al personal de salud. Ustedes recuerdan el famoso bono estímulo por 90 días más. Y además va a ampliar el alcance. Nosotros, obviamente el bono fue hecho para los trabajadores de salud que tenían efectiva concurrencia a su trabajo y que además obviamente estaban en contacto con áreas que tuvieran que ver con el COVID. Esto naturalmente fue para los trabajadores públicos y privados de todo el país. Esto se extiende, por supuesto, con ese mismo alcance, pero se amplía el alcance. Cuando nosotros empezamos, en realidad fue bastante difícil porque hubo que buscar todos los registros, sobre todo tenían que informar el sector público y el sector privado, los trabajadores que eran de otras jurisdicciones, naturalmente, no eran de jurisdicción nacional, y eso no fue fácil, pero de todas maneras, cuando comenzó eran 434.000 trabajadores, y en esta extensión que vamos a hacer, llegaremos casi a los 700.000 trabajadores. ¿Por qué? Porque además de que mejoró la información de algunos que del principio no estaban y que fueron inclusive mejorando, el último mes pagamos casi 100.000 trabajadores más, pero ahora, vuelvo a decir, se va casi a 700.000, como consecuencia que se incluyen los trabajadores de los geriátricos, los trabajadores de los servicios de traslado y ambulancias, los trabajadores de atención primaria, sobre todo porque los trabajadores de atención primaria están ahora en los operativos detectar, con lo cual tienen mucho más contacto, y también los trabajadores de análisis clínicos. Esto, vuelvo a decir, se mantiene el monto, van a ser 5.000 pesos mensuales, se extiende por 90 días e incluye a mucho más trabajadores. Empezamos con 434.000, como les dije, y estamos llegando a casi 700.000. Eso nos parece que es un estímulo absolutamente necesario para el enorme esfuerzo que están haciendo los trabajadores de salud. Nada compensa ni el esfuerzo ni los riesgos, pero creemos que también una forma de continuar con algo que pensó el gobierno del primer día y que quiere continuar y mantener como una manera también, reitero, de que esta asignación sea un estímulo a su enorme esfuerzo cotidiano. Eso es un poco lo que queríamos contarles y le pido a mi colega y amigo, el ministro de Trabajo, con el cual hemos trabajado juntos todos estos mecanismos para continuar con este beneficio, que por favor nos diga su mensaje. Bueno, gracias Ginés, buenos días a todos y todas. Ratificar lo que dijo Ginés, la realidad es que lo que estamos haciendo es continuar esto lo que consideramos un mínimo esfuerzo que hacemos para ayudar a los trabajadores de salud que están realizando un esfuerzo enorme para toda la población. Vamos a continuarlo, como dijo Ginés, por 3 meses, ampliar el universo, ya estábamos casi en 500.000, llegaremos a esta cifra, esperemos llegar a esta cifra de 700.000. Y esto forma parte de lo que estamos haciendo en general. Nosotros también en materia de asistencia al trabajo, a la producción, hemos incluido al sector salud como crítico, con lo cual ya hemos asistido aproximadamente a unos 200.000 trabajadores mensuales en el pago de salarios y pensamos que en las próximas ediciones, que también seguimos manteniendo al sector salud como crítico, esto va a ampliar porque en línea con lo que estamos haciendo con este bono, hemos incluido en la última versión a los geriátricos y otros establecimientos sanitarios dentro del programa de criticidad, de modo tal que van a recibir asistencia. Esperamos mantener esta asistencia el tiempo que sea necesario porque seguimos en la pandemia y el sector salud es fundamental y los trabajadores del sector salud para nosotros son fundamentales y se están comportando de un modo inobjetable. Por suerte, si bien es los sectores del trabajo que tienen mayor cantidad de afectados por la pandemia, vamos viendo que todos los protocolos se están cumpliendo adecuadamente, con lo cual, en comparación con otros países, la afectación a los trabajadores de salud es menor. Así que esperemos continuar con esto y vaya esto como una muestra de apoyo a ese sector de trabajadores. Bueno, buenos días a todos y todas. Primero que nada, saludar al ministro de Salud, al compañero Ginés y al ministro de Trabajo
compañero Claudio Moroni. Decir que este es un paso más que da el gobierno del presidente Alberto Fernández en un sentido de sostener, en este caso, toda la tarea que vienen llevando adelante los compañeros de todo el sistema de salud público y privado que vienen enfrentando la pandemia y, como decimos siempre, nuestros compañeros se preparan y se forman para contener, para curar, para asistir, pero no para enfermarse. Y a pesar de que somos un sector que ha padecido innumerable cantidad de contagios y en algunos casos con desenlaces fatales, la verdad que hemos sostenido y hemos hecho sustentable nuestro sistema de salud, ¿no? En todos los ámbitos. Y que esto continúe, este incentivo, es para nosotros también muestra el reconocimiento que tenemos por parte del Estado Nacional y con estos gestos concretos, ¿no? Que tienen que ver con acompañar a los trabajadores. Creo que esto suma a lo que se hizo antes y suma también a algo que dijo el ministro de Trabajo, que tiene que ver con el ATP y que tiene que ver con el IFE y que tiene que ver con toda una infraestructura de instrumentos que se pusieron a disposición para sostener el empleo y para sostener los ingresos y la sobrevida de la mayoría de los argentinos y argentinas. Así que de nuestra parte, del lado de los trabajadores de sanidad, decirles que agradecemos los gestos, agradecemos que sean considerados nuestros compañeros y compañeras y creemos que esta también es una oportunidad para demostrar que vivimos en un país con un sistema de salud que genera respuestas aún ante este flagelo de pandemia que es algo inesperado, ¿no? Y que ninguno de los que estamos acá hemos vivido una etapa de enfermedad como esta, ¿no? Así que con estas palabras el reconocimiento y decirles que también es verdad que siempre venimos insistiendo desde hace mucho tiempo, y en esto quiero decir también que el compañero Ginés, desde su labor como médico, desde su labor desde la universidad y en su paso como ministro anterior y ahora, siempre acompañó el criterio de tener que hacer un sistema de salud con trabajadores bien remunerados, que tengan capacidad de vivir dignamente y desarrollarse, ¿no? Y lo último que les quiero decir, y esto es convocar a todos los argentinos y argentinas, que el día 21 de septiembre es el Día del Trabajador de Sanidad. Sería bueno que la sociedad exprese un acompañamiento, como sea, con aplausos, con reconocimiento, como fuera, pero que acompañe en ese día, que no podemos festejarlo como festejamos siempre, pero sí que lo queremos conmemorar con la identidad que tenemos de ser trabajadores de sanidad. Buen día. Fernando Ramírez, de la agencia TELAN. Hoy se está otorgando un estímulo salarial. Quería preguntarle al Ministerio de Trabajo si está analizando paritarias o un aumento salarial para el personal de la Administración Pública, y aprovechando que está uno de los titulares de la CGT y el Ministro de Trabajo, ¿en qué quedó el acuerdo económico-social que se había planteado en un momento? ¿En qué punto está? Muchas gracias. A ver. Paritaria del sector público está convocada para el martes de la semana que viene. Así que ahí ahí está la convocatoria formal, donde hemos citado a los sindicatos, así que ahí empezaremos a discutir cuáles van a ser los ajustes para el sector público nacional. En cuanto al Consejo Económico Social, bueno, el Consejo Económico Social requiere una estructura legislativa mucho más compleja. Nosotros lo que vamos a continuar
es lo que habíamos iniciado en su momento, que son reuniones de gabinete ampliado, donde invitamos a los actores sociales para participar de la discusión de determinados tipos de políticas. La verdad es que conceptualmente nunca quisimos dejarlo de hacer, sino que en las restricciones de reunión por la pandemia no era adecuado que nos juntáramos 40 personas en o 30 y pico de personas en un lugar cerrado. Así que ahora estamos viendo bajo qué condiciones, pero la idea es retomar ese tipo de reuniones de los que ya habíamos empezado, así que supongo que en algún momento de esto retomaremos ese tipo de reuniones. No, más o menos en línea con lo que dijo el ministro. La pandemia nos genera una realidad y una coyuntura muy diferente a la que pensamos cuando queríamos trazar el camino para transitar durante el Consejo Económico y Social, que lo pensábamos para los meses de mayo, agosto, entre mayo y agosto, por ahí la discusión de la ley, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta pandemia trastocó todo. Acá lo que hay que hacer es generar las mesas de diálogo con una dinámica tal que nos permitan transitar la pandemia, ¿no? Y quizás dejar de hablar de pospandemia porque la vara del límite de la pospandemia cada vez es más vaga, ¿no? Uno piensa en la vacuna y la vacuna tampoco sabemos en qué cantidad ni en qué momento, así que todavía queda mucho por debatir, pero hay que transitar esto sosteniendo valores fundamentales, ¿no? Tratando que las empresas sigan abiertas y con los trabajadores adentro. Buenos días, ministro. Marcelo de Leo, Radio La Red, por aquí. Ministro Ginés González García. Quería consultarlo por dos temas. Uno, si nos confirma si están autorizados los jugadores de Boca que dieron positivos para viajar al exterior. ¿En qué consiste esta autorización que no terminamos de entender? Y si habló con las autoridades sanitarias del Paraguay, si no van a tener problemas en Paraguay estos jugadores. Por un lado esto, y por otro lado consultarlo también sobre la situación de los hospitales en el interior del país. Hubo denuncias de algunos médicos en Orán y sabemos que hay dificultades en otros hospitales del interior del país donde hay delegaciones del Ministerio de Salud. Si nos puede aclarar cómo es la situación allí. No, en la primera de Conmebol no le puedo decir nada. Lo que nosotros vimos, Conmebol mandó un protocolo que no era lo que ahora dicen que va a hacer. Y yo no he sido consultado por nadie al respecto, pero cambió la regla del juego. En segundo lugar, usted me preguntaba la situación de... Perdón. No, porque esto ¿Se cambió la regla del juego? ¿El gobierno autoriza salir a estos jugadores del país? No, pero es que la Conmebol dice el que recibe es el que no admite, eso fue lo que dijimos, que no admitía que ingresara al país. Es un tema de Paraguay, no de Argentina. Usted me preguntaba No, mire, es una situación, confieso que no la logro entender, me indigno, me enojo. Usted dice el caso de Orán. Orán, sí, es cierto, nosotros tenemos en este momento casi 700 personas entre voluntarios, personal del Ministerio de Salud, trabajando en distintos lugares críticos de la Argentina. Uno de ellos es Orán, donde hace más de una semana que está uno de los subsecretarios con un cuerpo de ayuda. La situación es muy crítica, por lo cual, y el esfuerzo de los trabajadores es increíble, no dormir, no ir al baño para no perder tiempo en cambiarse y descambiarse para poder atender a los enfermos, un esfuerzo sobrehumano en una situación, reitero, tremendamente crítica, donde se paga el precio de una circulación comunitaria alta sin restricción de la circulación de las personas. Pese a que el gobierno ha tomado y ha vuelto al nivel de la fase 1, lamentablemente muchas personas no cumplen con eso. Los que cumplen son los trabajadores de la salud. Y entonces que haya agresión a los trabajadores de salud no lo puedo entender. La verdad no lo puedo entender porque son verdaderos héroes en esta circunstancia y creo que la mayoría hace un reconocimiento. Pero que algunos hagan agresiones nada menos, la verdad es inadmisible. Hoy tenemos gente trabajando en muchas municipalidades. Hoy, por ejemplo, fue otra subsecretaria a Santa Fe. Estamos trabajando con muchas personas en Rosario, pero hoy fue a Venado Tuerto, que también es una ciudad que empieza a ponerse difícil. Lo que está pasando es una situación de, obviamente, circulación del virus, circulación de las personas, y en realidad, después de varios meses de la primera
cuarentena, que yo diría que fue la cuarentena efectiva, real, que se cumplió y que prácticamente fue del 20 de marzo al 14 de abril. Luego de esa, en realidad, pasó muchos periodos, en el caso, por ejemplo, que yo de Río Cuarto, sin casos. Y eso hizo bajar en algún punto los brazos. Creo que la perspectiva para muchos, sobre todo para la población, es que eso sucedía en otros lugares. Y bueno, y está sucediendo en esos lugares, con lo cual las restricciones en esos lugares, más allá de todo el refuerzo que hacemos del sistema de salud, de todo lo que hacemos y hemos hecho para que haya más recursos, más respiradores, más instrumental, más gente, más plata, porque ha sido mucha la inversión. Inclusive hemos incorporado el sector privado, pero no solo el sector privado en el sentido de la protección que decía el ministro de Trabajo, con toda la estructura que permitió que siguieran funcionando las clínicas privadas, sino estamos dando en comodato, por ejemplo, en Salta, en Orán, y en todo Salta, también en Jujuy y en otras provincias, le estamos dando en comodato instrumental, por ejemplo, respiradores, de manera tal, obviamente el Estado no se los puede regalar, pero es en comodato para ampliar la capacidad, la del público ya la habíamos logrado al máximo, ahora también la del privado, o sea, hacer que funcione en red el sistema sin importar de quién es la propiedad del establecimiento, sea estatal o sea privado, la idea es que tenga una función pública, que esté para todos. Todo esto es un esfuerzo enorme, pero vuelvo a decir, si no logramos un comportamiento que tiene que ser transitorio, no tiene que ser definitivo, pero en esos lugares cumplir más efectivamente con la circulación, se complica mucho y va a seguir siendo complicado. Por eso, sin perjuicio de reforzar al máximo el sistema de salud, es muy importante, y sobre todo en eso tienen mucha importancia ustedes, que volvamos a tener el cuidado y el respeto que le tuvimos a la enfermedad, cuidándonos el primer día. Buenos días, ministros, secretario general de la CGT, Ariel Rodríguez, de Cadena 3. Dos preguntas, la primera para el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Le quiero preguntar si están observando de alguna manera en particular la decisión de algunas empresas de abandonar el país, como tiempo atrás lo hiciera una compañía aérea, y bueno, cómo van a subsanar este problema, que en definitiva no tiene que ver tanto con la pandemia, sino con las perspectivas futuras de lo que estas empresas están viendo sobre la economía argentina. Y preguntarle al ministro de Salud si no temen que a partir de la quita de un punto de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, la ciudad adopte una decisión similar a la que adoptó Tandil en territorio bonaerense, digamos, cortándose solo en la toma de decisiones de cómo prosigue la cuarentena o la flexibilización de la cuarentena de aquí en adelante. ¿Qué tal? A ver, yo creo que estamos juntando cosas distintas. O sea, hay empresas que se están retirando del país. Usted citaba el caso de LAN. LAN está en un proceso de lo que se llama capítulo 11 en Estados Unidos, que es un proceso concursal. O sea, no es que decidió retirarse solo de la Argentina, sino que está en un proceso muy especial la compañía y entre esas decisiones decidió cancelar parte de la operación argentina. En cuanto a las otras empresas que usted alude, que me parece que volvemos a juntar cosas que son distintas. O sea, Argentina, en rigor, en comparación con gran parte de los países, ha tenido menos pérdida de empleo que todos nuestros países vecinos, de modo tal que el consumo vemos que sigue funcionando razonablemente bien y la actividad industrial está repuntando. Incluso hoy el informe de la UIA da algo parecido a lo que nosotros veníamos dando en los informes de indicadores laborales, en donde el empleo industrial está creciendo. Así que yo no veo que haya una situación particular de la Argentina que provoque la salida de las empresas, sino que son decisiones empresariales tomadas por algunos motivos. La pregunta que me hizo usted con respecto, no, mire, en cuanto a recursos sobre la ciudad, la nación argentina, en salud, en quizás ningún otro lugar ni ningún otro territorio le ha puesto tantos recursos como la ciudad de Buenos Aires. Y le digo por qué. Primero porque, por ejemplo, hay 500 respiradores para la ciudad de Buenos Aires que puso Nación. En segundo lugar, porque ustedes piensen que la ciudad de Buenos Aires tiene el 80% de los habitantes que son tributarios de obras sociales o de prepagas. El esfuerzo que ha hecho el Gobierno Nacional en las dos puntas, por un lado, para que el sistema de obras sociales mantenga su capacidad operativa, sobre todo en obras sociales que han tenido caídas muy fuertes en la recaudación, ha sido enorme y es enorme.
inclusive usando recursos del propio sistema que estaban de distintas maneras, bueno, lo está usando máximo, o sea, las obras sociales siguen teniendo capacidad operativa para nada menos que el 80% de los habitantes. Para las clínicas le ha puesto una cantidad enorme de recursos para que sigan funcionando, lo que es el ATP, de manera tal que, además de lo que hemos colaborado para el sector público, por ejemplo, que la Universidad de Buenos Aires le hemos puesto mucho dinero y respiradores para que tenga 70 camas de terapia intensiva, así, todos son recursos que se usan fundamentalmente para los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. O sea que en ese sentido, desde el punto del área de competencia, estoy absolutamente tranquilo y nadie puede decir que se le quita nada. Y por otro lado, desde el punto de vista, usted me decía una segunda pregunta que no me acuerdo. ¿Cómo? Si no se ve que a raíz de esta quita de la participación, no exclusivamente lo que tiene que ver con su área, el área de salud, sino en general, si no temen que la ciudad de Buenos Aires se corte sola al estilo de lo que ha hecho Tandil en la provincia de Buenos Aires, de ahora en más para la toma de decisiones. No, de ninguna manera. De todas maneras, le seguiré pidiendo a la Ciudad de Buenos Aires que sea solidaria, como fue el país al principio, cuando el problema era de la Ciudad de Buenos Aires y la verdad se hizo una cuarentena para todo el país. En este sentido, y lo dije antes, lo digo ahora, el efecto mostración que tiene cuando uno tiene los problemas que tiene el interior con la circulación de la gente es muy fuerte cuando se ve a Buenos Aires tan fuera, porque no es el problema de la apertura, es el problema que no hay control sobre la apertura, con lo cual los movimientos de personas son muy fuertes. Y eso no hay que ser demasiado sanitarista para saber que el movimiento de personas tiene movimiento del virus y que el movimiento del virus tiene más enfermos y más enfermos significan problemas difíciles de resolver, que son mucho más difíciles para ciudades que no tienen la enorme cantidad de recursos que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, en ese sentido, nosotros en la charla, que mantendremos, porque la hemos mantenido siempre, yo casi todos los días hablo prácticamente con por lo menos la mitad de los ministros de la Argentina para saber cómo están las cosas y estar con ellos, pero, por supuesto, y seguiré haciéndolo y seguiremos haciéndolo. Yo no creo que haya ningún inconveniente, lo cual no quiere decir que yo no estoy disintiendo con alguna de las actitudes aperturistas permanentes que tiene la Administración de la Ciudad de Buenos Aires, que me parece que no condicen con el grado de la pandemia en la Argentina, ni con la cantidad de muertos que tenemos por día y la cantidad de dificultades que tienen muchas ciudades. Aquí, ministro Alejandro Gomel, de Perfil. Cuando dice que la ciudad sea más solidaria, ahora vence una etapa de la cuarentena, ¿va a pedirle a la ciudad que no haya más aperturas? La primera pregunta. Después, ¿va a haber reunión esta semana del presidente con Rodríguez Larreta? Supongo que sí, el presidente está abierto siempre a todos los gobernadores y a todos los jefes de distrito, así que no tiene ninguna razón para no hacerlo, ni yo tampoco. Pero de ahí a que se tome la decisión que se tome, no se lo puedo decir porque no la sé. Última pregunta. Vuelvo a decir, la razón, a ver, la apertura industrial está, la apertura comercial está, estamos hablando de recreamiento. Hay recreamiento que tiene explicaciones, los pibes, los parques, todo eso me parece razonable. Ahora, los bares, hacer una pelea por los bares y que los bares sean la base de una disputa, me parece que, vuelvo a decir, y además, ustedes ven, es muy difícil controlar los bares por la propia esencia de lo que va uno a hacer a un bar. Entonces, si usted no puede controlar, no puede hacer la apertura. Y el control no está funcionando, es mi modo de ver. Ministro, ¿cómo le va? Mariano Onega, para Radio 10. Principio, Ginés González García, le pregunto si nos puede adelantar algo de lo que va a ser el presupuesto 2021 en lo que tiene que ver con su área. Y a Daer le quiero preguntar si tienen pensado algún tipo de cambio en lo que son las obras sociales. Gracias. Mire, el presupuesto se está presentando hoy, como usted sabe, hasta último momento, inclusive después interviene el Parlamento, pero le puedo decir que ese presupuesto, dada la circunstancia que tiene la Argentina, es extremadamente generoso con salud por la prioridad que le ha dado el presidente a salud desde el primer momento. En ese sentido, debo agradecer a mis colegas del Ejecutivo, que muchos de ellos han resignado algunas cosas propias para que salud tenga un presupuesto que además ha sido doblemente difícil, porque por un lado veníamos históricamente con un presupuesto espantosamente bajo. Tuvimos que recomponer el funcionamiento, bueno, todas las causas que ustedes saben, hacer todas las inversiones en vacunas, etcétera, etcétera, que se habían abandonado, y además por los gastos de la pandemia.
Todo eso se expresa muy fuertemente en el presupuesto y, por supuesto, el número final no se lo puedo decir porque todavía no está, pero créanme que es ampliamente generoso y, por supuesto, superador del año anterior. Muchas Con gracias respecto a la posibilidad de cambios, no sé si llamarle cambios, lo que sí, el sistema de obras sociales demostró que tiene una capacidad de atención, de prestación y de cobertura más que importante. La tecnología médica fue creciendo, con lo cual, acompasado a esto, fue creciendo el costo y las necesidades de discutir la sustentabilidad del sistema hacia adelante son necesarias. Con lo cual, esto es lo que estamos hablando. No estamos hablando de qué manera, ni sobre qué instrumentos, ni de qué forma. Lo que estamos diciendo es tenemos que abrir una discusión para la sustentabilidad de un sistema que es eficiente y que da respuestas a la mitad de la población, en algo tan sensible como es la salud, ¿no? Gracias.